Un saludo cordial. Vamos a continuar con nuestros estudios de Efesios. El día de hoy estamos entrando en el capítulo 5, capítulo 5 del versículo 1. Vamos a estar estudiando hasta el 14 y vamos a ir versículo a versículo viendo lo que el apóstol Pablo aquí nos enseña. Y el tema de hoy lo he llamado Viviendo como hijos de luz, porque este capítulo 5 nos enseña a cómo vivir como hijos reales, por medio de hijos adoptados por medio de la sangre de Cristo. Y vamos a iniciar con el versículo 1 y 2 de nuestro estudio, el llamado a imitar a Dios. Esto es lo que nos hablan estos dos versículos. Estamos llamados a imitar a Dios mismo. Efesios 5, 1, 2 dice: sed pues imitadores de mí, sed imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vemos aquí en estos dos versículos claramente que seamos imitadores de Dios. ¿Por qué? Porque estamos llamados a vivir una vida en santidad. Muchas de las veces se nos acusa que porque decimos que somos salvos únicamente por la gracia de Dios, tenemos licencia de vivir como nos plazca y podemos pecar y hacer lo que queramos. No es así. Todo el que es llamado, todo el que está convertido a Cristo realmente está llamado a vivir una vida en santidad, guardando una vida santa, viviendo para el Señor, como en olor fragante, como una ofrenda. Ahora vayan a Primera de Juan 4:19. Primera de Juan 4:19. Dice la Escritura: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros estamos llamados a amar al Señor, pero no es porque tú amaste primero a Dios, sino porque Dios te amó a ti primero. Y el Espíritu de Dios en ti tiene que hacer esa obra en tu corazón, en ti, donde tú ahora estás llamada a amar a Dios y vivir una vida imitando a Dios mismo. Vayan a Juan 13, 34 y 35. Ahora, este versículo que les acabo de mencionar, podemos ver que no fuimos nosotros quien amamos primero a Dios, sino que Él nos amó primero, y es por eso que nosotros les amamos. Juan 13, 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo los doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto mostramos el amor entre unos con los otros, mostramos que tenemos verdaderamente a Cristo en nuestro corazón. Esto es una de las formas que también nosotros podemos reconocer a un hijo de Dios, por el amor entre sí, unos con los otros, mostrando ese amor unos con los otros. No imitamos a Dios para ser salvos, sino porque ya somos hijos amados de Dios. Esto refleja la doctrina de la adopción. Dentro de la Iglesia Reformada creemos en esta doctrina de la adopción. Dice: no imitamos a Dios para ser salvos, sino porque ya somos hijos amados del Señor. El amor es fruto de la unión con Cristo, no de la capacidad humana. El amor es fruto de la unión con el Señor Jesucristo. No es por nuestra capacidad humana. Es fruto del Espíritu Santo. Y esto es lo que refleja, es la incapacidad del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene esa
iniciativa. Cuando hablamos de la incapacidad del hombre o depravación total del hombre, es como se conoce la doctrina. Lo que estamos enseñando, lo que se enseña es de que el hombre no tiene capacidad para poder buscar de Dios. Como dice Romanos, claramente dice que no hay ni siquiera uno que busque a Dios, no hay ni siquiera uno que sea justo, no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Entonces, por esa condición caída que tenemos, nosotros no estamos capacitados o con la capacidad de buscar a Dios por sí mismos. Se requiere la mano de Dios poderosa en el pecador para que él pueda acudir a su Padre Dios. Que Dios le da vida al muerto espiritualmente para que el que estaba muerto espiritualmente ahora pueda buscar de Dios. Por eso es que la Escritura dice que nosotros no amamos a Dios primero, sino que Él nos amó primero, y es así como nosotros lo amamos ahora. El amor cristiano es evidencia de la regeneración, no emoción superficial. El amor cristiano es evidencia de la regeneración y no es superficial. Ahora vamos a leer del versículo 3 al 7 de Efesios. Vamos a leer y vamos a ver cómo el cristiano está llamado a rechazar totalmente el pecado, a vivir una vida en santidad, una vida que glorifique a nuestro Dios, y estamos llamados a vivir rechazando todo lo que es pecado. Efesios 5, 3 y 5 al 5, vamos a leer, pero fornicación y toda inmundicia y avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Ni palabras deshonestas, ni de necedades, ni truenerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro o a cualquiera que sea idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esto es lo que nos enseña Efesios, que ninguna persona que sea practicante de todas estas cosas que no glorifican a Dios, que son pecado, van a heredar el reino de los cielos. Entonces, por eso que estamos llamados a vivir una vida en santidad, y ya no somos ahora practicantes. Ahora tratamos de vivir una vida glorificando y honrando a nuestro Dios. Efesios, vamos a leer el 6 y el 7. Efesios 5, 6 y 7. Nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas, pues, partícipe con ellos. Todos estos pecados que menciona el versículo 3 y el 7, que diga el 13 al 5, vemos ahora en el 6 y el 7 que estamos llamados a vivir apartados de esas cosas. Entonces, cuando se nos acuse y se nos dice que porque somos salvos únicamente por gracia, entonces tenemos libertad de hacer lo que quieramos, la respuesta es no. Y un no contundente, ¿por qué? Porque estamos llamados a separarnos, a apartarnos de todas estas cosas que no glorifican a nuestro Dios. Ahora, ¿un cristiano puede cometer pecado? Claro que sí. Un cristiano tiende en su condición caída a inclinarse por la maldad. Claro que sí, pero estamos llamados a no ser practicantes. Ahora, ¿un cristiano puede resbalar? Claro que sí, pero estamos llamados a arrepentimiento, y como dice la Escritura, que si alguno de nosotros peca, abogado tenemos para con Dios, y este es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que aboga por nosotros, Él es el que habla por nosotros, y Él es el que nos trae la justificación. Y es por eso que estamos llamados a vivir una vida glorificando a nuestro Dios, y si alguno de nosotros peca, abogado tenemos para con Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. No es ninguna otra persona, no es ningún otro ser. El único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo, hombre. Eso es lo que dice la Escritura claramente. Ahora,
Vayan a Gálatas 5, 19, 21. Gálatas 5, 19, 21. Y dice así, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Toda persona que no se arrepiente y que vive en este tipo de vida, con todas las prácticas que menciona aquí, esas personas que no se arrepienten van a vivir y no van a tener parte en el reino de los cielos. Obviamente nosotros como cristianos también en algún tiempo atrás fuimos parte de todas estas cosas, pero obviamente por Cristo tenemos esta redención y salvación. Y es por eso que ahora por la gracia de Dios es que fuimos salvos. Romanos 6, 1 y 12, perdón, 1 y 2, Romanos 6, 1 al 2. ¿Qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Miren la pregunta, claramente, nosotros sabemos que la salvación únicamente es por la gracia de Dios. Pero vean la pregunta que hace aquí el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? Entonces, si estamos salvos por la gracia, nosotros aún entendiendo que la salvación ha sido gratuitamente sin las obras, estamos llamados a vivir apartados del pecado. Y no tenemos ninguna licencia para seguir en el pecado porque somos salvos por gracia. Si pensamos de esta manera, no entendemos la gracia de Dios. No estamos entendiendo la gracia de Dios. Eso es lo que sucede. Ahora, el pecado no es solo conducta, es naturaleza. Y en esto por eso es que creemos en la doctrina de la depravación total o la incapacidad del hombre. El creyente ha sido librado del dominio del pecado. El creyente ha sido librado del dominio del pecado. O sea, el pecado ya no te puede tener esclavizado, porque ahora en Cristo tienes esa libertad. Ahora en Cristo todo lo puedes. Y ahora puedes vivir una vida apartada o apartado para el Señor. Que eso es lo que te hace santo de Dios. La palabra santo lo que significa es apartado, simplemente. Y estamos nosotros apartados por la sangre de Cristo, escogidos y comprados por el precio del sacrificio de Jesús. Jesucristo fue el que pagó por cada uno de nosotros y es por eso que nosotros tenemos ahora vida eterna y estamos comprados por el poder de la sangre del Cordero. La perseverancia de los santos implica una vida transformada. La perseverancia de los santos implica una vida transformada. No perfecta, pero sí distinta. Se tiene que ver la diferencia entre una persona que ha venido y ha sido comprada por la sangre de Cristo y que el Espíritu Santo mora en la persona, y es por eso que esta persona va a perseverar hasta el fin. ¿Por qué? Porque no es por sus méritos, es por la obra soberana de Dios. Y estamos llamados a ver esa diferencia entre el mundo allá afuera y los que estamos en Cristo. Eso es lo que es la vida cristiana. El Evangelio no justifica el pecado, lo mata. El Evangelio mata el pecado en nosotros.
Ahora vamos a leer el versículo 8 al 10 de Efesios de nuestro estudio. Y el contraste tinieblas versus luz. Aquí podemos ver cómo hay un contraste dentro de las tinieblas y versus la luz. El versículo 8 y 10 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu, y con E mayúscula refiriéndose al Espíritu Santo, es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, como dice la Escritura, necesitamos que mostrar ese fruto del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que mora en nosotros va a hacer que este fruto sea reflejado en un creyente. Y el creyente verdadero va a reflejar esa justicia, esa bondad y esa verdad. Y comprobando lo que es agradable al Señor. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Un versículo bonito. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El verdadero convertido a Cristo va a mostrar esta nueva vida en él. Va a mostrar que tiene verdaderamente la guía del Espíritu Santo, la guía de la tercera persona de la Trinidad de Dios, por eso es que es Dios mismo guiando al pecador. Y el Espíritu Santo es el que va a reflejar en ti ese fruto del Espíritu de Dios. Entonces, una vida nueva estamos llamados a vivir después de que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ya no podemos vivir como vivíamos anteriormente, con envidias, con odio, con recelos, con contienda, con deshonestidad, con lujuria, fornicación, adulterio, todo lo que practicábamos anteriormente, que no éramos cristianos, ahora estamos llamados a vivir una vida nueva en Jesucristo, una vida en luz, y es por eso que el título de hoy fue llamado Viviendo como hijos de luz. Vayan a Juan 8:12. Juan 8:12. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue ya no más andará en tinieblas, porque Cristo es la luz del mundo. Y si Cristo es nuestro Señor, nosotros tenemos que vivir como hijos de luz. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esa vida y esa luz es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si Cristo mora en ti, si el Espíritu de Dios mora en ti, se tiene que ver ese fruto, esa luz de Cristo en nuestros corazones. No solo cambiamos de conducta, cambiamos de naturaleza. Regeneración, la doctrina de la regeneración. La santificación es evidencia necesaria de la justificación. El fruto del Espíritu Santo no es opcional, es inevitable en el regenerado. Todo aquel que porta el Espíritu de Dios inevitablemente va a mostrar estos frutos del Espíritu Santo. Si no hay fruto,
hay que examinar si hay vida espiritual. Hay que examinar nuestra vida como cristianos, si realmente el Espíritu de Dios mora en nosotros, porque este fruto del Espíritu Santo se tiene que evidenciar. La responsabilidad de exponer las tinieblas. Vamos a ver el 11 al 13 ahora de Efesios. Ya casi llegamos al último versículo. De Efesios 5, 11 al 13 vamos a leer. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Estamos llamados a apartarnos de estas obras infructuosas de las tinieblas, a vivir como hijos de luz. Y continuamos, dice, sino más bien reprenderlas. Aunque nosotros nos inclinamos aún a la maldad, aún a caer en estas cosas, hay que reprenderlas de nuestras vidas. Hay que apartarnos, hay que correr, hay que huir. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Lo que la luz manifiesta es que revela tu pecado, revela claramente el pecado dentro de nosotros y es necesario apartarnos de ese tipo de cosas. Juan 3, 19, 20. Juan 3, 19, 20. Juan 3, 19, 20 dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Todo aquel que está en tinieblas y que no quiere arrepentirse, no quiere nada con Dios, es por lo mismo, porque tiene una vida en pecado, y lo más seguro es que porque no quiere arrepentirse, es por eso que no viene al Evangelio de Cristo. Ahora sabemos que es una obra soberana de Dios también. Entonces, si Dios no hace la obra en la persona, eso no justifica al pecador. No hay razón para decir que es culpa de Dios. Esto muchas de las veces se acusa cuando hablamos de la soberanía de Dios, que Dios es un Dios cruel, porque no tiene misericordia de ciertas otras personas, pero nadie aquí es inocente de nuestros pecados. Todos somos culpables ante Dios, todos. Y es Dios el que Él elige, es Dios el que Él escoge, y es Dios el que de manera soberana elige al que Él quiere y tiene misericordia de quien Él quiere tenerla. Y esto es bíblico. Dios tiene misericordia del que Él quiere tenerla y endurece al que Él quiere endurecer. ¿Por qué? Porque Él es el soberano, Él es el Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Nadie puede ponerse en el lugar de Dios. Y no hay nadie más justo que Dios, porque Dios es justicia. Tito 1:9. Tito 1:9. Tito 1:9 dice: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. La luz del Evangelio confronta la depravación humana. La luz del Evangelio confronta la depravación del hombre, o la depravación humana, o la condición caída del hombre, la condición caída de todo ser humano. La iglesia no está llamada a acomodarse, sino a proclamar y confrontar.
La iglesia no está llamada a acomodarse al gusto de la gente, sino a proclamar y confrontar. La palabra es el medio que Dios usa para traer convicción. La palabra de Dios es el medio que Dios usa para traer convicción, y esto refleja la sola escritura. Uno de nuestros principios es que creemos en la sola escritura, que la escritura es la máxima autoridad. Ahora, cuando hablamos de la sola escritura, esto es un principio que tiene su contexto también, que sucedió en la Edad Media, cuando se creyó en la sola escritura y ponían la autoridad máxima en el líder eclesiástico. Y cuando surge la doctrina de la sola escritura, o el principio, es que ningún ser humano estaba sobre la palabra de Dios, ninguna tradición tampoco. La palabra de Dios era nuestra máxima autoridad. Y no es que nosotros solamente podamos creer en lo que está en la Biblia, sino que no podamos estudiar cosas que están fuera de la Biblia. Podemos hacer todo este tipo de cosas, pero la autoridad máxima como doctrina, fe y conducta está solamente en la escritura. Nosotros podemos hablar de historia, eso no es escritura, pero podemos hablar en el contexto con la escritura. Y puede ser un buen complemento, puede ser algo que te puede ayudar a exponer ciertos temas. ¿Por qué? Porque la escritura y la historia podemos comprobar muchas cosas, pero la autoridad máxima como doctrina, fe y conducta es solamente la escritura. Y no hay ningún ser humano que esté por encima de la palabra de Dios. No existe tal cosa. ¿Por qué? Porque nosotros podemos fallar, nosotros podemos caer y decir alguna cosa que no sea falible. Y nosotros podemos cometer errores, y es por eso que no puedes poner tu fe en lo que diga un ser humano, sino lo que está escrito ya como palabra de Dios es donde uno tiene que tener nuestra confianza. Callar la verdad es fallar a nuestra misión. Callar la verdad es fallar a nuestra misión. Ahora vamos a leer el 14. Vamos a leer el versículo 14 y ese dice así: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Estamos llamados a despertar, toda iglesia, llamados a despertar. ¿Y cómo podemos saber todo lo que encontramos acerca de Jesucristo? ¿Cómo podemos describirlo de una manera fiable, de una manera honesta? Solamente por medio de la palabra de Dios. Y es por eso que es la sola escritura. Es por eso que este principio es tan importante para nosotros como cristianos, de tener la palabra de Dios como nuestra máxima autoridad. Si nosotros nos mantenemos firmes como la palabra de Dios nos dice, estamos siendo discípulos fieles de Cristo. Porque Jesús dice claramente que sus verdaderos discípulos se mantienen bajo su palabra. ¿Y cómo podemos conocer su palabra? Si no es solamente a través de la escritura. Es a través solamente de la sola escritura. Romanos 11:12. Romanos 11:12 dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y vistámonos de las armas de la luz. Isaías 61. Isaías 61 dice así: levántate,
resplandece porque ha venido la luz. Y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. El llamado a despertar es eficaz en los elegidos. Gracia irresistible. El llamado a despertar es eficaz en los elegidos. Y aquí es donde podemos ver la gracia irresistible de Dios, cómo Dios nos llama de una manera, con una gracia irresistible que terminaremos siempre viniendo a los pies de Cristo. Ese es el llamado de nuestro Dios. Cristo no solo invita, alumbra y da vida. Cristo no solo invita, alumbra y da vida. Esto vemos la regeneración soberana de Dios. El despertar espiritual es la obra de Dios. El despertar espiritual es la obra de Dios, pero se evidencia en una vida activa, viviendo para Cristo, una vida cristiana activa. Y vamos llegando a nuestra conclusión. La salvación es por gracia sola, pero nunca viene sola. La salvación es por gracia únicamente, pero nunca viene sola. El creyente verdadero ha sido regenerado, está unido a Cristo, vive en santidad progresiva y persevera hasta el fin por la obra soberana de Dios. Y vamos a terminar con un versículo, Hebreos 12:14. Vamos a terminar con este versículo de Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren qué versículo tan precioso. Seguid la paz con vosotros, con todos, y la santidad sin cual nadie verá al Señor. Estamos llamados a vivir como hijos de luz. Estamos llamados a vivir una vida en santidad. Estamos llamados a apartarnos de todo lo que no glorifica a nuestro Dios y a vivir una vida en Cristo Jesús, tratando lo más cerca posible a nuestra perfección para vivir como Cristo, imitando a nuestro Señor Jesucristo. Y con esto vamos a terminar. Padre, te doy gracias. Padre, te doy gracias porque tu palabra es edificadora. Tu palabra es poderosa, Señor, y nos invita y nos llama a todo creyente verdadero a vivir esta vida en santidad. Señor, te pido que nos des fuerzas para poder vivir esta vida en santidad, para poder ser guiados por tu Santo Espíritu. Señor, te pido, Padre, que nos des un oído atento, que nos enseñes a vivir una vida como tú quieres que la vivamos, en honor, en gloria a tu nombre, Señor. Te doy toda la gloria, toda la honra, Padre, por estos versículos que nos edifican como iglesia y nos ayudan a tener un crecimiento espiritual, Señor. Te pido, Padre, que no nos dejes, Señor, caer en tentación. Líbranos de todo mal. En el nombre precioso y poderoso de Jesucristo, toda la gloria y toda la honra sea para ti.